Querían que estuviera callado, invisible, lejos. Después de todo lo que he hecho, después de toda una vida de entregarme, alguien pensó que lo mejor para mí sería un asilo de ancianos, como si cuidar a los demás durante toda mi vida fuera a ser un motivo para que me dejen de lado, como si, al ir creciendo, hubiera perdido el derecho a elegir qué hacer con mis propios días. ¿Sabes qué te duele más? Me di cuenta de que esto no venía de extraños, vino de lo mío, de quienes crecieron en mis manos, de aquellos que sostuve en mis brazos, incluso cuando estaba cansado, que defendí en silencio, y al final hicieron planes sobre mí, pero sin mí. Y entonces yo os pregunto, ¿qué le pasa a una mujer cuando es tratada como si fuera invisible? ¿A esto le llaman cuidado? ¿O es simplemente otra forma elegante de decir, ya no eres útil? Fue en este punto de la vida que descubrí que nadie envejece verdaderamente hasta que se da por vencido consigo mismo. Antes de continuar con esta historia, permíteme hacerte una sincera invitación. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu me gusta. Aquí, cada vídeo es un espacio de escucha y de dignidad, un lugar donde quienes han sido llamados pesados encuentran voz, respeto y un nuevo comienzo, porque a veces lo único que necesitamos es recordar que seguimos siendo dueños de nuestra propia historia, incluso cuando intenten decidirla por nosotros. Si alguna vez te has sentido así, quédate aquí conmigo. No estás solo, no estás solo. Esta historia trata de mucho más que el abandono familiar o el miedo a la soledad en la vejez. Se trata de decisiones, de coraje, sobre una mujer madura e independiente que decidió empezar de nuevo después de los 70 y demostró que todavía es posible envejecer con un propósito, ya seas madre, abuela o simplemente alguien que intenta redescubrirse a sí mismo después de una vida de darlo todo. Este viaje también puede ser tuyo. No podía creer lo que oí. Después de tantas décadas de darlo todo, alguien pensó que sería mejor dejarme ir. La frase llegó suave, envuelta en buenas intenciones, pero con un peso que me aplastaba el pecho. Mamá, creemos que un asilo de ancianos sería mejor para ti. En ese momento, no era solo la edad lo que me pesaba, era la sensación de haberme vuelto desechable, como si el amor que di tuviera fecha de caducidad, como si ahora yo fuera solo una anciana torpe y no la mujer que mantenía todo esto unido. Pasé mi vida cuidando, de platos calientes en la mesa, de noches de insomnio, de fiebres altas, de cumpleaños planeados al detalle. Me preocupé por el dolor de los demás como si fuera el mío propio, porque lo era, y aunque estaba cansado, sonreí, porque el amor para mí siempre ha sido un verbo de acción. Ahora, con el pelo blanco, con el cuerpo pidiendo más descanso, pensé que tendría descanso, pero recibí un veredicto, uno que me etiquetó como una carga, y nadie merece oír eso, y menos después de todo. No fue solo una sugerencia, fue un plan hecho en silencio, sin preguntarme nada. Lo más cruel del abandono familiar no siempre es el grito, es el susurro apagado de la indiferencia, es cuando deciden por ti como si fueras un mueble viejo que necesita ser guardado en otra habitación. Me vi como una de esas madres invisibles que la familia solo recuerda cuando es necesario, y entonces quieren ocultarse. Y la peor parte es que todo venía con una sonrisa en la cara, como si hacerme desaparecer fuera un gesto de cariño. Sé que hay residencias de ancianos con estructura, con buenos profesionales, con ambientes respetuosos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de elección. ¿Cómo nos quitan el derecho a decir quiero o no quiero? Porque lo que dolió no fue la propuesta, sino el hecho de que ya estaba decidida. Como si ya no fuese capaz de saber lo que es bueno para mí. Como si de repente mi voz hubiera desaparecido. Y con ella, mi historia, mis deseos, mis sueños. Lo que olvidaron es que todavía lo recuerdo todo. Recuerdo las veces que me quedé sin comer para alimentar a mis hijos, de las cuentas que tenía en mis dientes, de los parches en mi ropa, de las oraciones en silencio. Recuerdo cuando era el pilar de la familia, pero parece que nadie lo recuerda ahora. En la vejez nos volvemos fáciles de ignorar. Es como si la sociedad tuviera un cajón llamado vejez, donde se guarda todo aquello que nos molesta. Pero hay personas que no encajan en ningún cajón, y yo soy una de ellas. Al principio pensé que el problema estaba en mí. ¿De verdad estoy estorbando? ¿Estoy siendo injusto? La culpa empieza a correr por nuestra columna como agua helada.
Empezamos a convencernos de que quizá realmente sea hora de desaparecer por un tiempo, para causar menos problemas, y ese es el mayor veneno, el silencio que nos hace creer que ya no merecemos espacio. La soledad en la vejez no comienza cuando todos se van, comienza cuando empezamos a dudar de nuestro propio valor. Fue entonces cuando me cruzó por la mente una pregunta. Después de todo lo que he hecho, ¿es esto lo que merezco? Esa frase golpeó mi pecho como un eco, porque sé que no soy el único. Si eres una mujer mayor de 60 años, si alguna vez te han dicho que tu opinión es exagerada, que te falla la memoria, que tu tiempo ha pasado, también vosotros habéis sentido este dolor, el de ser anulados en vida. Pero tranquilos, porque esta historia todavía va a cambiar. Sí, me dijeron que sería mejor así. ¿Mejor para quién? ¿Mejor para ellos, que no quieren cargar con el peso de su propia ingratitud? ¿O mejor aún, para mí, quién merece envejecer con dignidad, a mi tiempo, a mi ritmo? Tal vez lo que llaman cuidado sea solo una manera educada de evadir una responsabilidad. Pero todavía sé quién soy, y ahí fue exactamente donde empezó mi cambio. Empezó así, poco a poco. Primero, una mirada cruzada por la mesa. Luego, un comentario que pareció casual, pero que me llegó al corazón. Cosas como, últimamente se le olvida mucho, o ¿es seguro que esté sola? Al principio, fingí que no era yo. Fingir es una forma de defensa que aprendemos con el tiempo, pero dentro de mí algo tembló, como si supiera que lo observaban, lo catalogaban, lo juzgaban. La sensación era como estar en un escaparate, donde cada uno de mis pasos era analizado con una lupa. Y eso duele más que cualquier palabra dicha directamente. Entré silenciosamente para no molestar a nadie. Y ahí fue cuando lo escuché. Ella necesita ayuda. Ya no es como antes. Hay que empezar a pensar en la casa con cuidado. Las palabras vinieron en un tono de lástima. Y la lástima puede ser cruel cuando no viene acompañada de escucha. Allí me di cuenta de que ya estaban decidiendo mi futuro. Y ni siquiera me habían llamado a la conversación. Es difícil darse cuenta de que nos hemos convertido en tema de conversación. No como persona, sino como problema. Como si mi autonomía hubiera ganado, como si mi historia fuera solo un adorno dominical. De un momento a otro, dejé de ser la mujer que todo lo solucionaba, la que mantenía unida la casa. Yo simplemente era la madre anciana que necesita atención. Puedes sentirlo en tu piel cuando tu familia deja de escuchar y comienza a etiquetar. Y cuando eso sucede, la invisibilidad en la vejez se convierte en una prisión silenciosa. A veces me reí para no llorar. Solía bromear cuando olvidaba el nombre de alguien. Solía jugar con mi propia memoria, con los tropiezos de mi cuerpo. Pero por dentro estaba gritando, porque nadie me preguntó cómo estaba. Simplemente me analizaron desde lejos, como si hubiera dejado de sentir, como si, por tener arrugas, mi corazón latiera más lento. Este es el dolor de los ancianos olvidados. El mundo continúa, pero tú te quedas. Y peor aún, fingir que no se escucha lo que ya se ha decidido. No quería ser una carga. Nunca lo hice. La maternidad me enseñó a ser un cimiento, a aguantar en silencio, a hacer que todo quepa en mi pecho y a tiempo. Pero la ingratitud, nadie nos prepara para afrontarla. Me sentí como si caminara por la cuerda floja entre el amor y el rechazo. Y por mucho que existía el amor, el desprecio disfrazado era evidente. Me vi como tantas otras madres invisibles que envejecen rodeadas de muros y juicios, con historias reales de superación, pero que ya nadie quiere escuchar. Y hubo una parte que dolió aún más, ver a mis nietos tratándome de forma extraña, como si fuera una pieza muy delicada. Me miraron diferente, desde lejos, quizás sin siquiera saber por qué, pero lo sabía. Cuando los adultos en casa te tratan como alguien separado, los niños aprenden a hacer lo mismo. Y eso me rompió por dentro, porque no hay mayor soledad que estar rodeado de gente, y aún así sentirse ausente. Hubo un día en que casi pregunté, ¿qué esperas? ¿A que te pida que te vayas? Pero el dolor se traga el coraje, y nos quedamos callados, porque después de los 70 parece que nuestra palabra ya no tiene ningún peso. Pero incluso cuando estaba en silencio, lo escuché todo. Y cada susurro me empujaba más profundamente hacia mí mismo, hasta que un día dejé de fingir y comencé a planificar. Porque hay una cosa que olvidaron: he envejecido, sí, pero no he perdido mi fuerza. Y la fuerza femenina madura es así. Puede incluso ser silenciosa,
pero no se apaga jamás. Creían que estaban decidiendo por mí, pero ya había empezado a decidir por mí mismo. Y fue solo el comienzo de mi reconstrucción emocional, porque nadie puede silenciar a una mujer que todavía quiere vivir con propósito. Cuando mi marido se fue, la casa cambió de sonido. El silencio adquirió otro peso. Ya no era paz, era ausencia. Cada rincón me lo recordaba. Las pantuflas junto a la cama, el olor del café que le gustaba, la silla en el balcón. Ser viuda no se trata solo de perder a alguien. Se trata de perder el nosotros que sustentaba nuestros días. Pero, aún con el pecho hecho pedazos, descubrí que el vacío también puede ser un espacio de reconstrucción. Aprendí a caminar sola por los pasillos donde caminábamos juntos y, poco a poco, comencé a ocupar de nuevo los lugares que el dolor intentaba vaciar. La soledad en la vejez es real, pero se presenta de muchas formas. En mi caso, no fue falta de gente, sino falta de verdadero compartir, porque hay cosas que solo aquellos que han vivido juntos toda la vida pueden entender en sus ojos. Aún así, no me rendí. Hubo días que me dolieron tanto que solo quería cerrar los ojos y olvidarme de todo. Pero entonces vi la luz de la mañana entrando por la ventana y recordé que todavía había que preparar café, regar flores y comprar pan. Y eso me mantuvo en marcha. No fue fácil, pero creé mis propios rituales. Me prepararon café. La radio tocaba canciones antiguas. Las plantas reciben buenos días. La ropa de cama se cambia cada sábado. Pequeños gestos que me recordaron que la vida continuaba, incluso sin él. La muerte se llevó a mi compañero, pero no se llevó mi ritmo, ni mi capacidad de estar presente en mi propia historia. Envejecer con dignidad también es eso, rehacerse en silencio. Mucha gente piensa que después del duelo llega el final, pero descubrí que después del duelo puede haber un nuevo comienzo. No es igual, no es perfecto, no es rápido, pero es posible. Ser mujer después de los 60 significa reinventarse cada día, incluso con el alma arañada. Y fue en ese proceso que me di cuenta. Viuda, sí, pero no solo, porque yo seguía allí, viva, sintiendo, esperando. Poco a poco fui abriendo espacio para nuevas formas de amor. Amor por la rutina, por los buenos recuerdos, por lo que estaba por venir. Comencé a escribir cartas que nunca envié, cartas a él, a mí, a Dios. Y en estas líneas dejé ir lo que me frenaba y rescaté lo que me nutría. Allí nació mi libertad en la madurez, sin prisas. Una libertad que viene de la aceptación, no de la soledad. Un día un vecino me preguntó si no extrañaba a alguien. Y yo respondí, sí, pero hoy también me siento yo, porque durante años fui tantas cosas para tanta gente que casi me olvidé de ser para mí misma. Ahora era el momento de volver a mí, y no como alguien que renuncia a la vida, sino como alguien que elige vivirla con nuevos ojos. La maternidad me enseñó a cuidarme, la viudez me enseñó a cuidarme, y eso ya nadie me lo puede quitar. Mi viaje después de los 70 no sería un viaje de abandono. Estaría hecho de reencuentro. Ya no se trataba de esperar que alguien me mirara con atención. Se trataba de aprender a verme con afecto. Cuando nos hacemos mayores, nos damos cuenta de que la compañía más importante es nuestra propia presencia. Y envejecer con propósito comienza con lo simple. Recordar que todavía somos nuestros, incluso cuando el mundo intenta decirnos que ya no pertenecemos. Pensaron que necesitaba a alguien. Y en efecto lo hice, aunque no de la forma que ellos imaginaban. Necesitaba que me escucharan, que me respetaran, que me dieran voz. Necesitaba ser reconocida como una mujer completa, incluso sin un anillo en el dedo. Y ahí fue cuando floreció mi viaje de autonomía. Porque el amor se puede haber ido, pero la fuerza, esa permanece. Y todavía faltaba mucho por pasar. Era un sábado soleado, de esos que calientan el alma. Había hecho pastel de maíz. La mesa estaba puesta e incluso la radio estaba tocando una vieja canción que me hizo retroceder en el tiempo. Llegaron sonriendo, mis hijos. Pero era una sonrisa extraña, de esas que esconden algo detrás. En sus brazos llevaban papeles de colores, folletos de residencias de ancianos, lugares con nombres bonitos y promesas aún más bonitas. Pero en ese momento, todo lo que vi fue una decisión que ya había sido tomada. Hablaron con cuidado, con esa dulce voz que se usa con los niños o con los enfermos. Me dijeron que era solo una idea,
una posibilidad, pero sus ojos contaban otra historia. Era un plan concreto, un camino trazado sin mapa ni brújula y sin mí. Será mejor para ti. Tendrás compañía, comida preparada, atención médica, como si eso fuera suficiente para compensar lo perdido. Me miraron como si ya me hubiera ido, como si mi casa fuese solo un viejo lugar en el que todavía insistía en vivir. Pero había historia, recuerdo, olor, sonido. Allí tenía mi mundo, y nadie me preguntó si quería cambiarlo por otro. La sensación era de estar reubicado, como si alguien moviera un mueble. No vieron a una mujer madura e independiente, solo vieron a una anciana frágil y solitaria, sin notar la fuerza que aún vivía dentro de mí. Escuché todo en silencio. No quería discutir ni arruinar el momento, pero por dentro estaba temblando. Fue como si me invitaran a dejarme ir, suavemente pero con firmeza. Y este es el tipo de abandono familiar que pocos ven, el que viene con cariño, pero duele como el desprecio. Ser tratado como alguien que ya no puede tomar decisiones, duele. Duele porque sabemos que todavía tenemos mucho que ofrecer. Mis hijos tenían buenas intenciones, lo sé, pero las buenas intenciones no justifican decisiones unilaterales. Aprendemos a callar para no hacer daño. Pero, ¿se preguntaron si me estaban haciendo daño? Se olvidaron que además de madre soy una persona. Tengo deseos, hábitos, afectos. Y aunque he vivido mucho, eso no me hace menos vivo. Eso no me hace menos persona. Estaba pensando en otras mujeres mayores de 60 años que pasan por esto. ¿Cuántos son conducidos, con sonrisas y justificaciones, a lugares que no pidieron ir? ¿Cuántos pierden sus hogares, incluso antes de abandonarlos? Es como si la vejez viniera con un sello. Ya has dado lo que tenías que dar. Pero eso no es cierto. Envejecer con dignidad también significa poder decir, este es mi lugar, incluso si nadie más quiere escuchar. Esa tarde, después de que se marcharon, me quedé mirando los papeles esparcidos sobre la mesa. Todos decían que había comodidad, cuidados, ocio, seguridad, pero ningún folleto prometía una cosa: escuchar. Ninguno de ellos dijo, respetemos tu historia. Se trataba de lo que era más práctico para ellos, no de lo que era más sagrado para mí. Mi casa no era solo un techo, era una extensión de mi alma, y a nadie se le debe arrancar así su propia alma. Fue allí, mirando aquellas hojas coloridas, que comencé a verlo todo con claridad. No necesitaba un asilo de ancianos. Necesitaba espacio para seguir viviendo, a mi manera. Allí, en el silencio de mi habitación, comenzó a brotar una semilla de cambio. Creían que me estaban protegiendo, pero ellos, sin darse cuenta, me estaban empujando al fondo del cajón de los ancianos olvidados. Pero aún tenía planes, y nadie los iba a cumplir por mí. Esperé a que todos se fueran. La casa quedó en silencio, pero no era el silencio de siempre. Era diferente. Un silencio que pesaba mucho, que hablaba más que cualquier palabra pronunciada esa tarde. Me senté en el borde de la cama, todavía con el folleto en las manos, y me desplomé. Lloré como no había llorado en años. Un llanto viejo, ahogado, casi olvidado. Fue como si todas las noches solitarias de la vejez cayeran sobre mí a la vez. Y por primera vez me sentí pequeño dentro de mi propia historia. Recordé las noches de insomnio con un niño con fiebre en mis brazos, el sonido del vómito en mitad de la noche, la toalla mojada en la frente, las veces que dejé de comer para garantizar su leche, de cuando cosía ropa rota para que no faltara nada en Navidad. Todo esto era amor, era entrega, era maternidad en esencia. Y ahora, ese mismo amor parecía no tener ningún valor más. Parecía que ser madre ya no era suficiente para ser respetada. Me sentí enojado, pero una ira dolorosa, amarga, casi silenciosa, enojada conmigo misma por haberme anulado tanto. Enojo hacia ellos por no verme más como una persona. Rabia por el tiempo, por haber pasado tan rápido. Yo era una de esas madres invisibles a las que todos llaman cuando necesitan ayuda, y luego se olvidan, y nadie ve que esto te enferma. Llorar como un niño es diferente. Es un grito que viene de un lugar puro y vulnerable. Esa noche mi dolor era tan profundo que no podía fingir ser fuerte. Yo, que siempre fui el pilar de la casa, el que todo lo solucionaba, me encontré sin suelo. Fue un luto por mí, por todo lo que fui y ya no lo vieron, por el amor que di
y que parecía haber perdido su valor. Me quedé allí en la oscuridad, recordando cuando mi marido me dijo: «Tú eres el fundamento de todo», y pensar que ahora ya ni siquiera querían la fundación. Quisieron apartarme con cuidado, como se haría con algo demasiado frágil. Pero no era frágil, estaba herido. El abandono familiar no grita, susurra y nos borra poco a poco, hasta que lo único que quede sea el anhelo de lo que una vez fuimos. Pero esa misma noche, algo cambió. Entre las lágrimas sentí que un hilo de luz se encendía dentro de mí. No fue rebelión, fue lucidez. Fue como si mi alma dijera: «Todavía estás vivo». Y vivir no en el sentido de respirar, sino de soñar, de elegir, de construir. Fue entonces cuando comenzó mi reencuentro con la mujer madura e independiente que soy, con la abuela que resiste, con la mujer que, aún con dolor, no se rinde. No fue un chasquido, fue un suspiro, esa respiración profunda que viene después de llorar. El cuerpo todavía temblaba, pero el corazón comenzaba a alinearse. No iba a aceptar que decidieran por mí. No iba a permitir que me empujaran hacia un fin que no era el mío. Esa noche, en medio del dolor, elegí algo que muchos olvidan. Elegí vivir, a mi manera. Fue el primer paso en mi reconstrucción emocional. Ese dolor no me mató, me despertó. Necesitaba recordar quién era yo, de mis ideas, de mis sueños guardados, de la libertad que aún existía. Porque empezar de nuevo después de los 70 es posible, y a veces todo lo que necesitamos para empezar es una noche lo suficientemente oscura para ver la luz dentro de nosotros. Al día siguiente me desperté diferente. No era felicidad ni excitación exagerada, era claridad. Ese dolor de la noche anterior había limpiado algo en mi interior. Me levanté, preparé mi café con calma, me puse mi ropa más sencilla, pero con dignidad, y fui a la panadería, como siempre hacía. Saludé al cajero y hablé sobre el clima con mi vecino, y allí, entre el olor a pan caliente y las voces familiares, sentí: todavía estaba viva, y no solo viva, todavía tenía planes guardados, olvidados, sofocados por años de maternidad y altruismo. Abrí mi viejo cuaderno, ese con las ideas que escribimos y luego olvidamos. Allí estaban notas sobre bordados, sobre reuniones de mujeres, sobre clases comunitarias. La llama se reavivó. Puede que no haya tenido el vigor que antes tenía, pero tenía algo mucho más poderoso: intención. Y una mujer con intención mueve montañas. Regresé a casa con un secreto preciado. Aunque pensaban que yo era frágil, en realidad me estaba transformando. La libertad en la madurez no proviene de lo que se te permite hacer, proviene de lo que eliges vivir. Cogí hilo, aguja, telas que tenía guardadas años y empecé a armar mi plan. No demostrarle nada a nadie, pero porque el mundo todavía necesitaba lo que yo sabía hacer, y sobre todo porque necesitaba reencontrarme a mí misma. Decidí dar clases de bordado a señoras del barrio, no solo por la artesanía, sino por el encuentro, por la escucha, por compartir. ¿Cuántas mujeres mayores de 60 años están en casa, en silencio, sintiendo que la vida ha pasado de largo? Quería abrir un espacio donde estas voces mayores pudieran resonar. Un lugar donde las abuelas que resistieron pudieron encontrarse con otras que también fueron olvidadas. Donde las madres invisibles puedan volver a ser vistas, con respeto, con valor, con cariño. Un lugar hecho por nosotros, para nosotros. Empecé de a poco. Invité a la vecina de enfrente, luego a su prima y luego a una amiga del grupo de caminantes. En menos de una semana ya tenía un círculo programado para el miércoles por la tarde. Parece poco, pero fue todo. Fue el primer paso concreto hacia mi nuevo comienzo después de los 70. Cada nombre confirmado era una confirmación silenciosa de que todavía podía. Aún pude construir algo hermoso. Pasé la semana ordenando la sala de estar. Limpié las esquinas, quité la alfombra vieja, abrí las ventanas, compré café, separé las tazas, organicé las filas por colores. No era solo organización, era un ritual, porque empezar de nuevo requiere cuidado. Y quería que cada mujer que entrara allí se sintiera parte de algo más grande. Una historia de reconstrucción emocional que no comenzó a los 20, sino mucho después de los 70. Mientras pensaban internarme en un asilo de ancianos, yo estaba fundando un refugio, no en otro barrio, no con otras caras,
sino dentro de mi propia casa. Cada detalle allí tenía una historia, y ahora una nueva misión. Quería sanar lo que nunca fue sanado, dar voz a aquellos que han sido silenciados, crear un lugar donde la soledad en la vejez sea reemplazada por la pertenencia. Y en el fondo, yo también estaba sanando junto con ellos. Ese era el plan que nadie esperaba, porque esperaban una señora resignada, cansada y pasiva, pero encontraron una mujer madura, independiente, completa, con sueños y fuerza. Ya no aceptaría que otros decidieran cuál sería mi final, porque los adultos mayores activos no son una excepción, son una elección. Y envejecer con propósito es el mejor regalo que puedo hacerme, aunque aún no lo entendieran. El miércoles por la tarde mi habitación se veía diferente. Las ventanas abiertas dejaban entrar el sol, el olor del café se mezclaba con el de la tarta recién hecha, y había risas, risas de verdad. Mujeres con cabello gris, con manos marcadas por el tiempo, con ojos que lo han visto todo y todavía quieren ver más. Vinieron con sus líneas, sus tejidos, pero trajeron algo más preciado, sus historias. Cada uno llevaba sobre sus espaldas toda una vida de renuncias, de esperas, de silencios, pero allí se permitieron estar. ¿Y yo? Me sentí viva como hacía mucho tiempo que no me sentía. La habitación, antes tan silenciosa, ahora tenía voz. Tenía la voz de los mayores, de aquellos que nunca tuvieron espacio para hablar. Con cada puntada del bordado se cosía un recuerdo. Una habló de su marido que se fue, otra de su hijo que ya no le importa, otra de su madre, a quien nunca pudo perdonar. Y ninguno de ellos estaba solo, porque, de alguna manera, todos habíamos estado allí. Era como si cada puntada en la tela también curase una herida. Y vi, con ojos llorosos, la fuerza femenina madura floreciendo ante mí. Entre una aguja y otra estallaban risas. ¿Recuerdas cuando usábamos mallas incluso cuando hacía calor? ¿Y esos novios que venían en bici sudando de los nervios? Tenía humor, tenía ligereza, tenía curación. Porque la reconstrucción emocional también implica redescubrir la alegría, por el rescate de los pequeños recuerdos que nos recuerdan que la vida no fue solo dolor y que todavía puede ser bella, aún después de tantas cicatrices. Poco a poco, eso se convirtió en una tradición. Cada semana, la habitación se llenaba de vida, de olor a pastel y de calidez humana. Los vecinos comenzaron a traer a otras mujeres, tías, madrinas, madres que estaban tristes y silenciosas en sus rincones. La red creció como un mosaico de afecto y resistencia. Ya no se trataba solo de bordado, se trataba de ocupar espacio, se trata de decir, sin tener que gritar, sigo aquí. Hubo un día que uno de ellos dijo, esto me salvó, y eso me impactó, porque sabía exactamente lo que quería decir. Esa habitación fue nuestro lugar de sanación tardía, donde las mujeres olvidadas por sus familias se miraban con ternura, y donde la maternidad y la ingratitud adquirieron un nuevo nombre, liberación. Hablamos de todo, niños, pérdidas, miedos, deseos, y en medio de todo esto, también hablamos de sueños. Sí, sueños, incluso después de los 60, 70, 80, porque envejecer con propósito no tiene fecha de caducidad. Allí comprendimos que todavía era posible plantar algo y ver flores florecer donde solo había silencio. Comencé este grupo pensando que ayudaría a otras mujeres, pero en el fondo, a quien más ayudaban era a mí. Cada historia compartida me devolvió un pedacito de mí. Cada fuerte abrazo me recordaba que todavía había mucho amor en el mundo y que, incluso cuando la familia lo olvide, pueden nacer otras familias. Familias de cariño, escucha, presencia, familias que elegimos cuando el otro nos deja atrás. Mi habitación volvió a la vida, pero más que eso, volví a la vida. No es la misma vida que antes, sino una nueva. Alguien que lleva el peso de la edad con facilidad, que honra las arrugas, los silencios y las elecciones. Y eso demuestra cada día que las personas mayores con voz todavía tienen mucho que decir, y sobre todo, mucho por vivir. Hoy lo entiendo. Lo que querían no era el mal. Era practicidad, comodidad, tal vez incluso miedo. Miedo a verme envejecer, a lidiar con el tiempo, con mi propia conciencia. Pero al intentar silenciarme, olvidaron algo importante. Estoy viviendo la historia. Y las historias no deberían estar encerradas en habitaciones blancas con horarios para todo. Las historias deben ser contadas, vividas,
y continuadas. Querían que estuviera callado, invisible, como quien quiere evitar el espejo de su propia ingratitud, pero elegí hacer ruido. Ruido con risas, con agujas, con pasos firmes por la casa. Elegí ser una mujer que no se queda callada. ¿Quién no se conforma con la etiqueta de ya dio lo que tenía que dar? Porque la elección de vivir sigue siendo mía. Mucha gente piensa que empezar de nuevo después de los 70 es imposible, pero soy la prueba de que no solo es posible, puede ser el mejor capítulo de tu vida, porque cuando todo parece terminar es cuando redescubrimos nuestra propia esencia. La libertad en la madurez tiene otro sabor. Ella es dulce, firme, hecha de coraje y lucidez. Es cuando finalmente entendemos que ya no tenemos por qué encajar. Solo tienes que permitírtelo. Soy viuda, madre, abuela, mujer. Me olvidaron, sí. Me ignoraron, sí. Pero elegí no llevarlo como una herida, sino como un impulso. Envejecer con dignidad significa recordar cada día que aún tenemos el control de nuestro propio camino, aunque la familia no lo vea, aunque el mundo intente silenciarnos. Todavía hay propósito, belleza y valor en cada pequeña arruga de tu rostro, y la fuerza que nos trajo aquí todavía sigue pulsando. Si has llegado hasta aquí y has sentido algo similar, debes saber esto: no estás solo, no estás solo. Esta historia puede ser mía, pero también es la historia de muchos otros. Ancianos olvidados, madres que se reencuentran, abuelos que resisten. Todos tenemos derecho a reescribir nuestra historia, con colores, con ganas, con propósito y con la certeza de que aún queda mucho por florecer. No importa si tienes más de 60, 70 u 80 años, tu voz todavía tiene valor, tus ojos todavía tienen brillo, tu cuerpo todavía lleva poder y tu historia todavía merece ser escuchada, porque nadie tiene derecho a decidir por ti, ni para silenciaros en nombre de un mejor para todos. Hoy ya no soy una mujer borrada, soy una mujer en movimiento, con menos prisa, pero con más verdad. Y cada paso que doy es para mí, por todo lo que fui, por todo lo que todavía puedo ser, y para todos aquellos que no llegaron hasta aquí. Camino con ellos y para ellos. Si esta historia te conmovió de alguna manera, cuéntamelo aquí en los comentarios. Comparte conmigo tu experiencia, tu dolor, tu punto de inflexión. Aquí cada vídeo es más que contenido, es escucha. Es un espacio de reconstrucción, es un abrazo a distancia. Si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento, porque tu presencia aquí es parte de esta gran red de voces que nunca más serán silenciadas.